Entre siglos, un podcast de Héctor Aranda. ¿Va la Iglesia a vencer? Sí, hombre, claro que sí. Dios está con nosotros. Nosotros somos muy providencialistas y sabemos que al final Dios todo lo puede, pero lo puede con nuestra oración, nuestro esfuerzo, nuestra entrega, nuestra lucha. Como decía el anciano párroco asturiano, con el casi nada, si hacemos el casi nada, pues Dios hace el casi todo, claro que sí. Dios prevalecerá porque lo dice él en el Evangelio. De hecho, hay una frase, y me permites que la vaya a recitar porque no me la sé de memoria, y esto es un ánimo a todas las personas que estén escuchando y que quieran pues, ser críticos, ¿no? Sobre todo con este tema, que es de Juan del 15 al 18, ¿vale? Que dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. El siervo no es más que su señor. Esto es una frase que dice Jesús en el camino del Calvario, en el camino a la cruz, que al final, pues, que podemos ofrecer, ¿no? Nuestro trabajo, voluntad y esfuerzo y la persecución que estamos sufriendo, porque Dios ya nos ha avisado, que el propio Jesús nos ha avisado que si esto me están haciendo a mí, que soy el Cordero, imaginad lo que os va a pasar a vosotros. Nadie dijo que este camino fuera a ser fácil. Nada. Ser católico es muy difícil, ¿eh? Ser católico es muy difícil. Esto es un club privado. A veces a mí me producen, bueno, risa. Pues las cosas que dicen los que no creen, los no creyentes o incluso ateos, pues como que si la Iglesia discrimina a los homosexuales, que niega la comunión a los homosexuales. No, esto es un club privado. Si tú no quieres entrar en él, no entres, pero no estés entre dos aguas. Critico La Iglesia no porque... se tiene, o sea, la Iglesia se tiene que adaptar a los tiempos, No, vamos a ver ¿no? esto. Sí, Ah, vale. eso lo de. Ya. Sí, esta gente dice eso, ¿no? Había el cardenal. eh, ¿Sara? no, Ah. don Fernando Sebastián. Don Fernando Sebastián fue un obispo español ya fallecido que era una mente, y él prodigiosa. Él solía decir una frase que a mí me gustaba. Él decía, cuando nos dicen eh, por ahí que la Iglesia debe adaptarse a los tiempos, que la Iglesia tiene que ser más moderna, pues quizás sí, tengan razón, decía él, tengan razón y tengamos que adaptar, pero nos vamos a adaptar de la manera como queremos nosotros adaptarnos, no como nos dicen ellos que nos adaptemos, No es ¿no? una imposición, efectivamente. Entonces, la cuestión de si las mujeres sacerdotisas, obispas, arzobispas, como proclaman algunos, lo he dicho antes, es Cristo quien instituye la Iglesia y instituyó a hombres, 11 apóstoles. En el grupo de los discípulos de Jesús había también mujeres, pero no les dijo a ellas que fueran también a ir y predicar el Evangelio, como les dijo a los hombres, ¿no? Por lo tanto, la Iglesia no tiene ahora poder para decir de pronto las mujeres sacerdotisas, las mujeres obispas. Ahora que hablas del papel de la mujer en la Iglesia, fíjate, voy a añadir yo algo, y es que vamos a retrotraernos al mundo romano, vamos a volver a ese 30 o 40 antes de Cristo, bueno, el 30 o 40 del siglo I. Un hombre en Nazaret, bueno, en Jerusalén, Israel, ha sido crucificado, está en un sepulcro y nadie puede visitar, y hay una serie de romanos que están en la puerta para vigilar efectivamente que de ahí no entraba ni saliera nadie. Misteriosamente, esos romanos abren el sepulcro y a los 3 días ha desaparecido ese al que llamamos Dios. Fíjate que todos los evangelios, todos y cada uno de ellos, dicen que fueron las mujeres las que estuvieron en esa puerta. Hablemos de derecho romano, que esto es tu expertise, es tu campo. El papel de la mujer en Roma no era un ser con derecho. De hecho, no podía ir sola a un juicio. No podía atender sola un pleito. Estaba sometida primero al pater familias, al padre, y luego al marido. Por tanto, todos los evangelios... Pero eso antes del cristianismo. Sí, claro. Sí. Pero me refiero que... Voy a atarlo. Lo que me refiero es que fíjate el papel predominante que le da la Iglesia a la mujer, que todos los evangelios, pese a ir en contra de la ley humana,
Dicen que bueno, las primeras que descubrieron que Jesús había resucitado fueron las mujeres. 5 mujeres, sí. Y Entre ellas María Magdalena. Entre ellas María Magdalena. Y que todas ellas a unísono dijeron lo mismo, que efectivamente Jesús había resucitado. En contra de la ley romana, porque no podían testificar en juicio, porque no tenían voz. Ellas lo que dijeron es que el cuerpo había desaparecido. no estaba allí en el sepulcro. Eso es. Pero la que sí que lo puede atestiguar, porque lo ve, es María Magdalena, con la que se encuentra Jesús, con ese diálogo de María Maestro, ¿no? Esto lo explica muy bien. Mi primer capítulo de la novela lo explica muy bien, porque yo ahí lo que reproduzco es, como he dicho antes, hago un homenaje al capellán de Oxford, Ronald Knox. Ronald Knox daba charlas, conferencias a los estudiantes católicos de Oxford, porque en un primer momento en las universidades como Cambridge, Oxford, los católicos no podían asistir, hasta que ya a finales del siglo XIX ya les permiten a los católicos poder ir a la universidad. Fijémonos cómo era la sociedad anglicana, la sociedad inglesa, pero por el anglicanismo, la religión anglicana. Ellos decían, los británicos anglicanos, que para ser un buen británico había que ser anglicano, ¿no? Si eras católico no eras buen anglicano, ¿no? O sea, bueno, no eras buen británico, perdón. Entonces, Ronald Knox explicaba precisamente a los estudiantes de Oxford, a los estudiantes católicos y a los que quisieran asistir, que hay argumentos o testigos de la inexistencia del cuerpo en el sepulcro, pero luego ya hay testigos o testimonios de la aparición de Cristo. De hecho, a mí me parece interesante cómo las fuentes han ido tratando este tema, y de hecho hay una carta que recibe, pues, creo que es el emperador Tiberio, de una de las primeras cartas que recibe desde Judea, que recibe una carta en la que fuentes de Babilonia, fuentes de Palestina, le están escribiendo al emperador porque hay un hombre, nadie sabe cómo, pero que se está apareciendo, que ha muerto en una cruz, que ha muerto clavado en un madero, y que toda la gente a la que le seguía se le está apareciendo. Y hay una respuesta del propio emperador Tiberio, pues os pondré aquí la transcripción, que dice que no es posible, que eso hay que cortarlo de raíz y que aquí los únicos dioses que mandan son los dioses de Roma, que no hay otra posibilidad. O sea, me parece que hasta las fuentes ajenas al cristianismo te lo están confirmando. O sea, eso me parece... Hombre, la tesis oficial que circuló cuando los soldados ven que el sepulcro está vacío, porque los primeros que ven que el sepulcro está vacío son los soldados. Porque hay un terremoto en la zona y la puerta del sepulcro, la piedra con la que se tapaba el sepulcro, se corre y entonces se deja ver el interior, y ellos se asoman y bueno, ven a un ángel y entonces dicen que el cuerpo ya no está ahí. Y cuando van a dar cuentas a la autoridad, hablan también con los pues con lo que serían los fariseos, los jefes religiosos judíos, y se acuerda que la versión oficial es que el cuerpo ha desaparecido porque se lo han robado los seguidores de Cristo. Pero es imposible. Esa es la versión oficial, claro. Luego, otra explicación que se intenta dar es que como hubo un terremoto, el cuerpo se hundió hacia las entrañas de la tierra. Pero claro, queda el sudario, queda la sábana santa. Por lo tanto, no cuadra, ¿no? Y luego ya se empiezan a producir lo que serían las apariciones. A María Magdalena se le aparece el Señor. Luego a 2 discípulos que van a Emaús también, y luego ya aparece se aparece ante los discípulos, con la única excepción de
es Tomás, Santo Tomás, y luego vuelve otra vez a aparecerse, ¿no? O sea que hay testimonios, y luego para la teoría oficial de que lo robaron los seguidores, los seguidores de Cristo, Encerrados en una casa porque les daba miedo salir. no tiene mucha, porque si entonces no es cierto la resurrección, ¿Qué sentido tiene? ¿qué sentido tiene de seguir creyendo en el Señor, ¿no? Entonces eso también es clave, pero es que además luego van a dar su vida porque todos son mártires. Entonces sí. Todos mueren, no queda ninguno. Entonces, ¿qué sentido tiene que una farsa la sigas manteniendo y encima pagues con tu vida por ello, ¿no? Una pregunta que les hago a todos los que estén oyendo el podcast es: ¿vosotros moriríais por una mentira? Claro, efectivamente. De hecho, me parece dos apuntes sobre esto. Lo primero, interesante, cuando muere Jesús en la cruz, realmente todos los seguidores tienen pánico. Esto lo narran todos los evangelistas, Sí. que, voy a ser un poco burdo en las palabras, pero que se encierran en una casa porque están... Bueno, huyen, salvo Juan, el único. Huyen porque temen que esto es una mentira, que hay algo que no cuadra, venga, vamos a intentar tener un perfil bajo ante esta situación. Y no es hasta el momento en el que Jesús aparece en el que todos reciben de nuevo la gracia. Y luego todos esos que habían huido y habían temido van a morir todos muriendo por esa idea. Algo pasó en ese minuto, en ese segundo en el que supuestamente ese al que llamamos Dios apareció, en el que unas personas que se habían encerrado en su casa después de la muerte de su maestro, al día siguiente estaban yendo a predicar por el mundo, a morir